En el enero del 2000 llegué a este país con 16 años y seguramente, como la mayoría de ustedes, a trabajar por el sueño americano, por tener una vida más digna, por aprovechar las oportunidades de este país que quizás en nuestros países no se nos han dado. Soy de México. Cuando llegué aquí trabajé 10 años en la construcción, en esta área de Dallas. Y recuerdo haber pasado por estas calles y veía esta iglesia, pero nunca vine hasta ahora este verano que conocí esta parroquia. Y es la primera vez que celebro misa en español aquí. Celebré la semana pasada en inglés. Me dediqué 10 años trabajando en el área de mármol y granito, haciendo este tipo de trabajos, cocinas, baños. De modo que me identifico con ustedes, porque yo antes estaba de aquel lado, escuchando misa. Ahora estoy de este lado, sirviendo a ustedes como migrantes, yo como un inmigrante también, quien vino con un propio proyecto, con un propio plan, pero al final, mira, Dios cambió mi proyecto porque me llamó por otro rumbo. Ahora soy cura y estoy aquí para servir a ustedes. De modo que sé lo que ustedes sufren, su esfuerzo, su cansancio. Conozco muy bien su situación. Y hoy en el Evangelio, Jesús nos pone dos modelos de personas. Pero escuchamos en la primera lectura que Dios es un Dios que no se deja sorprender por las apariencias. Y la invitación hoy es a ser conscientes de la necesidad de ser humildes, de ser conscientes de que el orgullo de nuestra persona va a ser siempre un obstáculo para poder conseguir frutos en nuestros proyectos de vida. Desde tu familia, quizás como esposa, como esposo, como hijo, quizás como un hombre o una mujer emprendedora de tu propio negocio, como católica, como católico, como cristianos. El orgullo siempre va a ser un obstáculo que no nos va a permitir experimentar los frutos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de esa realidad. Dios no se deja sorprender. Y la invitación hoy es a que también vivamos una religiosidad, una fe auténtica, no una fe mediocre, no una fe falsa, queriendo quizás impresionar a Dios, que viniendo a misa cada 8 días, dar limosna, es suficiente. No. Se requiere una conversión sincera de corazón. Y si no hay una conversión sincera de corazón, vuelvo a repetir, no vamos a ver frutos. No vamos a ver frutos. Jesús en el Evangelio nos dice una parábola que va dedicada, es como una pedrada que tira a aquellos, dice el Evangelio comienza, que aquellos que se creen para aquellos que se creen perfectos, para aquellos que se creen santos y para aquellos que desprecian al prójimo por creerse superiores. Así empieza el Evangelio. Y esta parábola va dirigida a ellos como una pedrada. Pero noten que Jesús no lo hace y nunca lo hace. No lo hace para condenarlos. No lo hace para castigarlos. Cristo nunca puede condenar, porque si no, no sería Dios. Pero nos pone este modelo, dos modelos. Un fariseo que se cree perfecto, que se cree que cumple con la ley de Dios y no falla en nada.
y un publicano, un recaudador de impuestos. Los recaudadores de impuestos en aquella época eran considerados gente corrupta, gente pecadora, aliada del gobierno. Y los fariseos eran los que se creían perfectos. Y dice Jesús que este fariseo, los dos subieron al templo para orar, pero cada uno oró a un Dios diferente. El primero oró, tomó su lugar, su posición en el templo y dijo: gracias, Señor, porque yo no soy un pecador, yo no soy un adúltero, yo no soy como ese recaudador de impuestos, como ese pecador. Gracias, Señor, porque no soy como los demás. Pero dice el Evangelio que estaba orando para sí mismo, no para Dios, y esperando quizás una respuesta que Dios le dijera: oh, gracias, gracias, porque eres perfecto, eres muy perfecto. En nuestras comunidades, en nuestras parroquias también podemos caer en eso, en el fariseísmo, en la hipocresía, en las puras apariencias. Todos tenemos un defecto dominante que quizás va encarnándose y va causando daño y daño y daño. Pero noten cómo el publicano se quedó hasta atrás porque no se creía digno de poder estar cerca más del templo y ni siquiera mirar hacia el cielo. Lo único que hizo, dice Jesús, que se daba golpes de pecho: perdón, Señor, perdón, porque soy un pecador. Ese hombre, Cristo nos quiere mostrar que ese hombre es humilde, que es sencillo, que esos son los pobres de corazón, los que no tienen apego a nada en el mundo y que reconocen a Dios como su Señor, como su Dios, y al prójimo como a sí mismos. Esos son los pobres de corazón, los humildes. Y al final Jesús dice: ese llegó a su casa justificado, es decir, perdonado, santificado, y el otro no. Aquí está el detalle con cuál nos identificamos. La iglesia nos recuerda, en el catecismo de la iglesia dice que Dios nunca cesa de seducirnos, nunca cesa de persuadirnos cuando estamos en pecado para volver a Él. Nunca Dios va a dejar. No importa cuál sea el pecado: adulterio, robo, asesinato, calumnia, mentiras. No importa cuál sea el pecado, Dios sigue seduciéndonos, sigue atrayéndonos para liberarnos, para santificarnos, como a este publicano que reconoció a Dios y que le pedía perdón, dándose golpes de pecho. Jesús da este signo del golpes de pecho porque en la época de Jesús solo las mujeres se daban golpes de pecho para pedir perdón a Dios. Se daban golpes de pecho y se despeinaban como signo de arrepentimiento por sus faltas ante Dios. Por tanto, ese era un signo de mujeres nada más, porque las mujeres eran consideradas débiles, frágiles. Y Jesús, con esta parábola, con este cuento, quiere decirnos que este hombre se reconoce frágil y débil como una mujer. Por tanto, se nos dice: hombres y mujeres tenemos la misma debilidad, la misma fragilidad humana. Nadie es más que otro. Por eso los hombres no hay que creernos machos. No, somos frágiles, somos débiles. Y de ahí agarra la iglesia para cuando rezamos el yo confieso: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. De este pecador, de este publicano, del que Jesús nos quiere dar un modelo para que lo sigamos, para que nos convirtamos. Como he dicho, la conversión es necesaria en nuestra persona para poder nosotros ver frutos. Tú, como marido, necesitas la conversión
Porque tú como hombre eres cabeza de la familia que debe de proveer y proteger. Tú como esposa necesitas la conversión para que puedas hacer tu rol también de mujer, de esposa, de madre, de sabia en cómo administrar una familia. Conversión. Si no, solo va a haber topes y topes y topes, frustraciones, desilusiones, pérdida de esperanza, angustia. No hay paz, no hay gozo, no hay esperanza, porque no hay una auténtica conversión. La iglesia siempre se esfuerza, las parroquias siempre se esfuerzan promoviendo, presentando, dando programas de formación, retiros, para que podamos conocer más sobre el amor de Dios y no vivir en una falsa piedad, en una mediocridad. Si no conocen esta palabra, investíguenla. Vivir una religiosidad mediocre, de verdad que es algo muy pobre. Tenemos que salir de esa mediocridad y no nada más conformarnos con puras tradiciones. Las tradiciones deben ayudarnos, sí, pero no es lo suficiente. Como este fariseo que hacía lo prescrito por la ley de Dios. Conversión. Pero para poder conseguir la conversión es necesaria la humildad, doblegarnos, doblar las manitas. En tu familia, discutes con tu esposo, con tu esposa, el orgullo, que no los domine, no entristezcan el corazón de sus hijos. Dos modelos nos da Cristo hoy. Busquemos identificarnos con un corazón sincero y elevemos nuestra oración como la del publicano, con un corazón arrepentido, dándonos golpes de pecho. Porque al final dice Jesús que Él sí fue perdonado, justificado. En el Salmo escuchamos que el que ora con un corazón sincero es escuchado. Pero el altanero, el orgulloso, el que se cree autosuficiente, poderoso, no. Dios no puede actuar con la soberbia, con el orgullo. No se puede. Hoy ustedes están escuchando la palabra de Cristo para poder alcanzar la conversión. No se nieguen cuando Dios les seduzca, les atraiga. No importa cuál sea el pecado. Dios quiere liberarte, decirte, no me importa tu pecado, me importas tú. Que te liberes, que experimentes la verdadera alegría, el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera esperanza. San Pablo nos dice en su carta, he terminado mi carrera, estoy listo para la muerte. Entre nosotros, nuestra cultura, hablar de la muerte es un terror, no nos gusta hablar de la muerte, no queremos aceptarla, queremos seguir pegados a este mundo. San Pablo dice, estoy listo. Y explica cómo él tuvo que luchar, cómo él se esforzó. ¿Por qué? Por la convicción de la persona de Cristo. Luchó hasta el final. Y ahora dice, mi muerte será para mí un paso a una vida mejor. Por eso no te asuste la muerte. La muerte debe darnos esperanza. Que si mañana morimos y vamos al cielo, vamos a decir, ¿por qué no me vine antes? Nuestra capacidad humana no nos permite comprender aún esa realidad. Pero es una realidad en la que Cristo nos anima a no tener miedo. Pero firmes como San Pablo. Ser cristiano exige sacrificio, exige entrega. Ser padre, ser madre, ser marido, ser esposa, exige entrega, donación. Donación, sacrificio. Que esta semana pues nos ayude a reflexionar el Espíritu y comprender la necesidad de la conversión para poder ver frutos en nuestras vidas, para poder comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas.